this is very interesting. Now, if Lavani's saying he doesn't want to pull, and we'll try and. Durante años, millones de personas admiraron estos cuerpos. Músculos imposibles, fuerza absurda, tamaños que parecían irreales. Hombres convertidos en símbolos de poder físico, pero detrás de muchos de esos cuerpos existía otra historia. Cirugías, dolor crónico, órganos destruidos, dependencia química, corazones trabajando al límite, porque algunos atletas no querían simplemente ganar, querían convertirse en algo más, algo inolvidable, algo sobrehumano, y cuanto más cerca estuvieron de conseguirlo, más comenzaron a destruirse a sí mismos. El deporte extremo siempre ha tenido una característica extraña. Nunca se trata solamente de competir, en algún punto se convierte en identidad, porque cuando una persona dedica toda su vida a construir un cuerpo imposible, ese cuerpo deja de ser solamente físico. Se convierte en ego, validación, reconocimiento, inmortalidad, y ahí comienza el verdadero peligro, porque una vez que alguien siente lo que significa ser admirado por millones, es muy difícil volver atrás. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman no parecía humano. 8 veces Mr. Olympia, uno de los físicos más extremos jamás creado, una fuerza irracional, absurda, tamaño imposible, dominio absoluto, pero mientras el mundo veía a un monstruo invencible, su cuerpo comenzaba a deteriorarse lentamente. Años de cargas extremas, cirugías múltiples, daño estructural severo, dolor constante, y aún así Ronnie seguía entrenando, porque para muchos atletas extremos, detenerse se peor que destruirse. Rich Piana. Rich Piana llevó la obsesión a otro nivel. Él no ocultaba nada, no era un mitómano. Hablaba abiertamente sobre química, tamaño extremo, cultura de músculo, necesidad constante de crecer, porque Internet comenzó a recompensar algo peligroso. Mientras más monstruoso parecía un cuerpo, más atención recibía. Y lentamente el físico dejó de ser suficiente. Había que convertirse en un espectáculo más grande, más extremo, más viral, hasta que el cuerpo finalmente colapsó. Denis Simchenko, el gigante ucraniano que se cree ruso. Denis Simchenko representa otro tipo de transformación, una transformación casi biomecánica, manos gigantes, crecimiento estructural extremo, grosor físico anormal y una fuerza que parecía imposible. Pero años después comenzaron los problemas médicos, problemas renales, tumor pituitario, evaluaciones constantes, porque el cuerpo humano puede adaptarse muchísimo, pero nunca infinita. Pero quizás lo más preocupante es que esta obsesión ya no pertenece solamente a atletas profesionales. Hoy en día, millones de personas persiguen físicos extremos, redes sociales, validación constante, comparación permanente y algoritmos que recompensan lo exagerado, porque Internet descubrió algo. El cuerpo extremo genera atención. Y
mientras más imposible parece un físico, más personas quieren copiar. Bro, solamente necesitas disciplina, claro, disciplina, y probablemente una farmacia industrial escondida en el garaje. Pero el verdadero problema nunca fue solamente físico. El verdadero problema es psicológico, porque muchos atletas extremos terminan atrapados en su propia identidad. Ya no saben quiénes son sin el tamaño, sin la fuerza, sin la admiración. Y cuando el cuerpo comienza a deteriorarse, aparece algo aterrador: la sensación de estar desapareciendo. Pero el cuerpo siempre cobra, porque el cuerpo humano siempre termina cobrando. No importa cuánto dinero, fama, músculo o fuerza tengas, el corazón tiene límites, las articulaciones tienen límites, los órganos tienen límites, y aún así seguimos intentando empujar más lejos, porque quizás el ser humano nunca estuvo realmente obsesionado con ser fuerte. Quizás siempre estuvo obsesionado con convertirse en algo superior, algo inolvidable, algo más que humano. Y quizás esa sea la tragedia del rendimiento extremo, que algunos hombres logran convertirse en leyendas justo antes de destruir completamente su propio cuerpo, porque mientras exista la obsesión por superar los límites humanos, siempre existirán personas dispuestas a pagar el precio, incluso si el precio termina siendo ellos